que comienzo, Paulo, te traje un regalo. Como sos tan bueno y tan dulce, te traje un bomboncito. Malísimo. Totalmente defraudado. ¿Qué? Esperaba otra cosa. ¿Que con el envoltorio no alcanza? Pintaba lindo, pero Ajá. me ha defraudado. Que vos me estás diciendo si el envoltorio es lindo y no hay contenido, no sirve. Exactamente. Sí. Entonces tengo que mejorar mi oferta. Yo sabía. Sabía que no me iba a defraudar. Con lo exterior no alcanza. Con la forma no alcanza. Las apariencias engañan. Hay algunos dichos que en Argentina que, por ejemplo, si hay miseria que no se note, ¿verdad? Y nos cuidamos mucho que muchas cosas de nosotros no se vea. Menos mal que no tenemos acá un vidrio transparente para que se pueda ver todo lo que pasa por nuestra mente, mientras afuera nos vemos tan bonitos y tan dedicados a Dios, ¿verdad? Yo muchas veces he estado contenta de no tener un vidrio ahí arriba. Las formas, lo exterior no alcanza. A él el envoltorio tan lindo no le sirve si no hay un bombón adentro. Y Dios no es muy diferente a nosotros. Solo con las formas exteriores no le alcanza. Cantamos eso en la canción, ¿verdad? No basta solo con algo exterior. Y en realidad hoy solo les quiero contar la historia de una familia en la Biblia que no la aprendió nunca. Y nosotros sí lo queremos aprender. Yo quiero aprenderlo. Era una familia que por generaciones ya iban a la iglesia. No solamente iban a la iglesia, sino tenían función de líderes. Y no era tan fácil que uno se levantaba y predicaba. Era una familia de sacerdotes. Si ustedes empezarían a leer un poquito todas las cosas que tenía que saber un sacerdote para presentar los sacrificios nada más, todos los detalles, todo lo que tenía que cuidar, uno tenía que tener una vida en realidad intachable, ni siquiera podía tener defectos físicos. La función de sacerdote se heredaba de padres a hijos, pero si alguien tenía un defecto físico, no podía estar delante de Dios. Pero pasó en esa familia lo que muchas veces pasa en familias que dice, hace 3 generaciones que nosotros somos cristianos. La alegría que alguien tiene cuando Dios lo rescata, cuando se acerca a Dios, cuando Dios cambia su vida, cuando le saca de cuando ya no sabía cómo seguir con la vida, y el amor y el temor que tiene a Dios, sus hijos que por todo eso ya no pasan, como que ya no les impacta tanto. Y si son los nietos, yo he visto muchas cosas en las iglesias y mucha falta de respeto y de temor a Dios. Y así pasó a ese sacerdote, estoy hablando de Elí, y la Biblia para decir las cosas no es muy mansita. Dice que los hijos de Elí eran hijos de Belial, como decir hijos del diablo. No tenían conocimiento de Jehová. Si uno lee no tiene conocimiento de Jehová, piensa el Padre no les enseñó. No dice, no reconocieron a Dios como Señor. Sí tenían conocimiento porque desde muy chiquitos
tenían que formarse como sacerdote y una de las cosas era conocer los mandamientos de Dios. Significa que no se preocuparon por agradarle. Y los que conocen un poco la historia saben que sacrificaban muchos animales, tenían muchas ofrendas para Dios, de aceite, de pan, de trigo, de cereales, muchas cosas. Y Dios había establecido que los que le servían en su casa, ellos podían comer de los sacrificios, de los animales y del trigo y del aceite. Pero Dios había establecido un principio. Primero Dios y después el sacerdote y su familia. Entonces sucedía más o menos así. En una olla grande, yo lo simplifico mucho y no es muy preciso, solo para que tengan una idea, ¿sí? Imagínense con una olla grande, un buen puchero con pedazos grandes de carne y todo eso, y tenían un tenedor bien grande de 3 dientes y lo introducían ahí en la olla y lo que de la carne quedaba en ese tenedor grande, eso era para el sacerdote. Pero los hijos que lo vieron tanto tiempo, quizás el abuelo todavía pensaba, ay, lo que pertenece a Dios me deja participar aún en la comida con Él. Quizás el abuelo todavía se quedó impresionado, pero ya ni Elí el padre y los hijos menos tenían respeto por eso. Los hijos de Elí decían lo que muchos dicen: yo me sirvo y lo que sobra, que se lo quede Dios. Hago todas mis tareas y si todavía no me caigo dormida, 2 minutos le hablo con Dios. Trabajo toda la semana y si por ahí me sobran 2 horas, algo puedo hacer para Dios. ¿Vieron? Dieron vuelta el principio. Y había en el templo personas que ayudaban con toda esa tarea, y cuando vinieron los hijos de Elí y querían servirse primero, decían esos empleados: no, primero lo sacrificamos a Dios, lo que es de Él, después toma lo que desea tu alma. Y los hijos decían: no, sino me lo darás ahora mismo, pues si no, lo tomaré por la fuerza. Simplemente invirtieron los roles, yo primero. Cantamos esa canción, ¿verdad? Que Él viva en mí, que lo que Él quiere es primero. Y dice la palabra de Dios, así el pecado de los jóvenes era muy grave delante de Jehová, porque tales hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Se acostumbraron a lo santo, se acostumbraron a que Dios los bendecía, se acostumbraron a alimentarse y a participar y a disfrutar lo que era para Dios, y ya le perdieron el respeto. Esos son los hijos. Ahora, la pregunta es, el padre de ellos, Elí, la máxima autoridad espiritual, ¿qué hizo? La palabra de Dios dice, eso es lo primero de 6 reacciones malas, y después al final vamos a tener la de nosotros, que va a ser buena, la 7ª. Amén. Tapó la realidad. Ya van a mejorar mis hijos. Todavía son jóvenes, no aprendieron. Bueno, está bien, no es correcto, pero bueno. Y en algún momento le dice, hijitos míos, no hagan eso. Pero no intervenir
cuando algo es grave, esperar que el tiempo lo mejora no funciona. El tiempo solo empeora las cosas. Y ya te quiero decir eso. Perdón. Si sabes que algo no está bien en tu vida, no esperes que el tiempo te lo va a quitar. Si sabes que algo tienes que hacer, no digas, bueno, en algún momento decido eso. Esperar cuando uno sabe que algo tiene que hacer y esperar cuando uno sabe que tiene que dejar de hacer algo, siempre empeora las cosas. Elí esperaba que el tiempo mejore las cosas y sus hijos primero robaban del sacrificio para el Señor y después dice la Biblia que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres que servían en el templo. La degradación fue gradual por esperar que con el tiempo mejore. Segundo, lo que hace Elí son todas actitudes malas frente a algo que está mal en nuestra vida y frente a lo que está mal en las personas que están bajo nuestro cuidado. No intervino ni se opuso al mal. Y Dios le manda un profeta. Los profetas eran personas que sabían oír a Dios. Recibían mensajes de parte de Dios y iban y se lo daban a las personas. ¡Qué malo! Que alguien que es autoridad espiritual, que un sacerdote tiene dos funciones. Lleva delante de Dios las necesidades de las personas y recibe mensajes de Dios para llevarlo a las personas bajo su cuidado. Es como un intercesor, como un intermediario. Y si no sabe oír a Dios, estamos todos perdidos. Como una familia está perdida si el papá no sabe oír a Dios y no sabe llevar las cargas por la familia ante Dios y no sabe llevar lo que Dios habla y quiere hacer al respecto. Pero qué bueno, porque Dios le da otra oportunidad. Le manda un profeta. La Biblia dice, fue entonces un varón de Dios a Elí y le dijo, así dice Jehová, no me revelé claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, esclavo en la casa de Faraón. No lo escogí de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, para que subiera a mi altar a quemar incienso y llevara efod en mi presencia. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. Dios dice, te di una posición de privilegio. Que estás sentado hoy aquí es porque Dios te dio una posibilidad de privilegio. Y a veces cuando vemos cómo vive la persona sin Dios, vemos qué grande es el privilegio. Yo unos cuantos años viví en Buenos Aires, en la zona de Constitución, que está lleno de drogadictos, de prostitutas, de personas pobres. Y me acuerdo caminar por las calles y decir, Dios, es la única vida que ellos tienen y así transcurre.
¿Sabe lo que me parece justo, Dios? Que les des la misma posibilidad, la misma oportunidad que me diste a mí. Eso me parece justo. No sé qué opinó Dios de esa oración, pero aquí Dios le dice, te di un privilegio. Y eso mismo te está diciendo, sano, enfermo, pobre, rico, en buena posición, solo acompañado, un enorme privilegio, estar en la casa de Dios, ser rescatado por Dios, saber que Cristo murió por tus pecados y puedes tener vida eterna, es enorme el privilegio. Y Dios dice, encima puedes alimentarte de lo que el pueblo me trae a mí. Te comparto mis regalos, te compartí el bombón, alegrate, a los otros no. ¿Por qué pues desprecias mis sacrificios y mis ofrendas que yo ordené en mi tabernáculo? ¿Por qué honras a tus hijos antes que a mí para engordaros con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo de Israel? ¿Puedes sentir en ese texto la molestia de Dios? ¿Por qué alguien a quien Él trató tan bien lo trata tan mal? Es como que Dios dijo, ¿qué parte de que me pertenece en primer lugar la honra no entendiste? Y yo también me pregunté mientras volvía a leer ese texto, ¿qué honro más que a Dios? Quiere decir, ¿qué me importa más? ¿Dónde callé cuando sabía que algo estaba mal? Porque ¿qué iba a pensar la gente y me iban a decir que arruino la fiesta, ¿verdad? ¿Dónde debí decir de eso no participo y no lo dije? ¿Dónde yo tenía autoridad y tenía que decir termina con eso? Y no lo hice. Lo tercero, Elí no reaccionó a tiempo. Ya les dije unos minutos atrás, Dios le mandó un profeta que le dijo, las cosas están mal. Y le manda una segunda advertencia. Quizás Dios ya te mandó más de una. Quizás como yo tengas que decir, Señor, gracias por segundas y terceras advertencias, por no haberme soltado, por haberme perseguido, por haber sido casi molesto de tantas veces hablarme. Gracias, Señor. Y en el templo vivía un joven, Samuel, y un día, como el sacerdote no le escuchaba, Dios buscó a otro. Y en la Biblia dice, porque todavía la lámpara de Dios no se había apagado. Bendito Señor, porque no dejó de traer luz a nuestra vida. Y también trajo luz a tu vida para que a muchos en Neuquén y donde te muevas pueda encenderse esa luz. Gracias por las segundas advertencias y oportunidades. Y cuando Dios había hablado a Samuel, Samuel era tan fuerte que no quería decirlo. Pero Elí le dijo, se ve que estaba preocupado ya, ¿verdad? Has estado preocupado porque Dios te habló claro y no lo hiciste y sabías que eso podía terminar mal. Yo sí. Y le preguntó, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? Te ruego que no me ocultes. Así te haga el Señor y aún te añada si me ocultas alguna palabra de todas las que ha hablado. Entonces Samuel le declaró todas las palabras y no le ocultó nada. Y él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. En primera instancia parece como que ahora Elí se somete a Dios, pero no era así. Dios le advierte muy serio, porque si Dios
solo quería ejecutar el juicio. ¿Para qué le iba a hablar a Elí? ¿Y por qué no le habló a los hijos, sino habló a Elí? Porque él tenía que cambiar las cosas. Y él dijo que se haga lo que Dios quiera. No, a vos te hablo para que vos cambies algo y para que lo cambies ya. Muchas veces, si no lo hago en el momento, después ya no hay tiempo. Lo cuarto, Elí no dio importancia a la urgencia, a lo urgente que ya era. Recibió una advertencia de un profeta y una segunda de Samuel y no podía darse cuenta que, ¿vieron cuando pasás por un semáforo? Que primero es amarillo y después del amarillo viene rojo, ¿verdad? Entonces hay urgencias que son urgencia amarilla. Vino y dijo: porque he hecho saber que voy a castigar definitivamente su casa por la iniquidad cometida, al saber que sus hijos maldecían a Dios y él no los refrenó. ¿Vieron? Dios dice claramente, es tu responsabilidad. Está en rojo el semáforo, amarillo, urgencia amarilla, y no haces nada, pasa a urgencia roja. Y esto te servirá de señal, lo cual vendrá sobre tus dos hijos, Ofni y Finees. Ambos morirán el mismo día. No supo dar importancia a la urgencia. Otras cosas eran importantes, otras cosas tenían prioridad. Imagínense si saca a sus hijos de servir en la iglesia. ¿Y por qué los sacó, Pastor Elí? Porque no se portaron bien. A sus hijos no se portaron bien. No quería pasar la vergüenza. Tampoco quería perderse toda la ventaja, ¿verdad? Porque ya saben, en el Nuevo Testamento dice, si alguien no puede dirigir bien su familia, no puede dirigir en la iglesia. Él debería haberse retirado o podría haber cortado eso a tiempo. Pero lo raro es que Dios todavía le avisa, tus hijos van a morir. Cuando Dios te avisa, cuando estás sentado en la iglesia o en algún lugar o en tus pensamientos, en tus sueños, cuando todavía te avisa, cuando todavía te inquieta, cuando todavía te sientes mal, es porque todavía se puede hacer algo. Yo veo que Dios habla una y otra vez porque en el fondo dice que quiero saber si cambias, porque no me alegro de la muerte del pecador, sino yo quiero que se arrepienta y que viva. Y él no lo atendió, no lo entendió, mejor dicho, lo entendió muy bien. Pero lo quinto es, no quiso confrontar y no quiso tomar decisiones drásticas. Frente al pecado puedes tener diferentes actitudes. Puedes patear la responsabilidad a Dios, eso hizo él, ¿no? Igual se hace lo que Dios quiera. No puedo hacer nada, y no era cierto. No puedo dejar eso. Si Dios quiere, me va a librar de eso. Yo ya se lo pedí, entonces ahora ya depende de Él. Dios no va a hacer mi trabajo, hace el de Él. Hijitos, le dice a sus hijos, Dios los va a castigar, pórtense bien. No era la manera, no, Elí, frénalos, castígalos, toma decisiones drásticas. Si Dios te advierte de lo que no está bien en tu vida,
es porque no quiere que se hunda. O sea, puedes patear la responsabilidad a Dios, a los padres, a las circunstancias, a los amigos que te invitaron a empezar a tomar, a los amigos que te enseñaron a robar, a lo que sea. O puedes simplemente callarlo, puedes minimizarlo. Bueno, no es tan grave, todo el mundo lo hace. En mi casa en Ipacaraí hacen falta muchos arreglos y había podido juntar el dinero para mejorar un mueble y le había pagado ya el 75% al carpintero y demoró más de 2 meses en venir. La semana que viene me había dicho. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y cuando dije algo, dice, así somos los profesionales, eso hacen todos. ¿Saben lo que le contesté? No todos. Minimizar el pecado. Si todos alguna vez se drogan, si todos tienen relaciones antes de casarse, si todos roban algunas cositas en el lugar de trabajo, si todos llegan tarde, si todos, no. O puedes confrontarle y puede ser una lucha dura, pero de eso depende tu vida. ¿Por qué? Porque lo sexto que te quiero hablar son de las consecuencias. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. ¿Qué mejor cosa puedo tener? Que Él que es la vida plena dice, ¿puedes estar conmigo? Y todo lo que es mío también es tuyo. Pero ahora el Señor declara, lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Puedo perder las bendiciones. Puedo perder todo. Esa es una de las consecuencias. Dios retira su promesa. Retira lo bueno que planificó para mi vida. Todavía lo tiene guardado en el cielo, esperando que yo me dé vuelta, porque Él lo planificó para mí porque me lo quiere dar. Clamo a Dios que ese versículo se dé vuelta en tu vida, que empieces a honrar a Dios y lo honras cuando le obedeces y quitas de tu vida lo que Él aborrece. Entonces todo lo que tiene guardado para ti y no te lo puede mandar, para que te lo pueda mandar. En ese momento, Israel estaba en guerra con los filisteos y no podían terminar con esa guerra. Y muchas veces Dios había peleado sus guerras. Entonces pidieron llevar el arca. El arca era el símbolo de la presencia de Dios. Estaba hecho de oro, de muy linda madera, y estaba en un lugar que llamaban el Santísimo, donde solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año. Y querían llevarlo a la guerra porque querían ganar la guerra. Ellos por lo menos todavía tenían memoria que con Dios se puede ganar las peleas. ¿Me estás escuchando?
las peleas con tu carácter, las peleas con pecados, las peleas en lo económico, con Dios se puede ganar las guerras. Y como el arca simbolizaba la presencia de Dios, vinieron y pidieron llevar el arca del pacto al campo de batalla. Lo interesante es que no era el sacerdote que decía, voy a llevar el arca que simboliza la presencia de Dios a la guerra, no la autoridad espiritual, sino vinieron del pueblo. Y porque ellos recordaban que antes de entrar en su tierra, tenían que conquistar una ciudad que tenía un muro tan grueso, tan ancho alrededor, que ahí arriba se podía construir una casa. Y Dios le ordenó a Moisés, que era el líder, a la autoridad, que durante 6 días tenían que caminar con el arca alrededor, y el 7º día tenían que dar 7 vueltas, y sin disparar una flecha y sin sacar la espada, los muros se cayeron y ellos conquistaron toda la ciudad. Y decían, es el arca, lo tenemos que llevar. El sacerdote Elí ya está viejito y ya ahí arriba neurona y media ya no le funciona de las 2 que tiene, así que vamos a ir nosotros y recordarle que el arca tiene que ir a la guerra. Muchas veces las personas ya no buscan la presencia de Dios, ya no ajustan su vida a los principios de Dios, pero cuando todo está mal, vienen y piden oración. Me acuerdo de una familia que hacían eso, ni eran de mi iglesia, pero estaba muy mal. Los demonios hacían lo que quisieran y vinieron desesperados a pedir ayuda. Y les ayudamos, pero no querían saber nada de ajustar su vida a los principios de Dios, porque después de eso ellos estaban mucho mejor. Y justo estábamos haciendo un taller de liberación y yo habían dicho, quiero que venga toda la familia. ¿Saben qué? Con un paquete de sándwiches y comida así, vinieron entrando, estamos todos tan perfectos, no sé qué hacemos acá, nuestra vida está en orden. Y al poco tiempo estaban ahí abajo. Muchas personas piden oración, no obedecieron en congregarse, no obedecieron en ofrendar, no obedecieron en tratar bien a la esposa, no obedecieron en cambiar su vocabulario en nada. Pero ahora quieren que el arca, o sea, la presencia de Dios, el poder de Dios, les resuelve los problemas y no funciona. ¿Saben por qué había servido en Jericó? Porque ahí el pueblo se había santificado, se habían circuncidado como señal exterior de consagrar su vida a Dios, de dejar los pecados, para que Dios pueda estar con ellos. Y Dios les había indicado que lleven el arca. No puede hacer lo que quiero. Si Dios es quien va a ganar la guerra, si Él es el comandante, los soldados no pueden hacer lo que quieren. Tienes que hacer lo que Dios indica. Puedes decir, Dios es el comandante en jefe de mi vida. Con Él puedo ganar las batallas. Pero solo si soy un soldado obediente. No es lo que a mí me parece, sino lo que Él indica. Amén. Hiciste una oración complicada y peligrosa, porque Él te va a tomar la palabra y va a preguntar, ¿y con ese asunto qué? Cuando estábamos luchando por la vida de mi sobrinita nieta, un día le escribí a mi sobrino y le dije, Dios te indica levantar manos santas al cielo, sin ira y sin contienda.
reconcíliate con tu esposa, pídanse perdón si se pelearon, tómala de la mano después y vayan juntos, impónganle mano y oren por ella. Porque Dios dice, yo quiero que en todos lados los hombres levanten manos santas al cielo, sin ira y sin contienda. Y si el comandante dice que así se gana la guerra, así se gana. Pero ahora no lo decía la autoridad, vino el pueblo, dice, en Jericó ganamos con el arca, así que dennos el arca. Y llevaron el arca. Simplemente Elí cedió, igual que con sus hijos. Dice, y el pueblo envió a Silo, trajeron el arca del pacto del Señor de los ejércitos que habita entre jerubinos, y estaban allí los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, con el arca del pacto de Dios. Le roban las ofrendas, cometen perversidad sexual en el templo y se atreven a tocar el arca de Dios. Dios no solamente es amor, la Biblia dice que es fuego consumidor. Y el fuego consume lo que no es oro y plata. Entonces cuando digo, donde hay, y también dice que es luz, perdón, y donde viene la luz, las tinieblas son destruidas. Y menos mal que no siempre, cuando pedimos, Señor, vení con tu presencia, no siempre viene. Si no, su fuego ya nos hubiera consumido. Si no, su luz ya nos hubiera deshecho. Entonces se atrevieron. Y cuando el arca del pacto de Jehová estuvo en el campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra se estremeció. Pensaron, ahora tenemos la victoria ganada. Se equivocaron. El símbolo no es la sustancia. La foto de un pan no es un pan. Entonces, el arca simbolizaba la presencia de Dios, pero no era el arca, era el Señor del arca quien daba la victoria y no se iría con ellos en esas circunstancias. Dice que el fundamento de su trono es justicia y rectitud. Si tomamos en serio ese versículo, ni siquiera debería decir, Señor, vení con tu presencia. Dice, yo con mi trono busco donde hay una base. Y si hay una base de justicia y rectitud, yo vengo. O sea, yo hago venir la presencia de Dios, donde hay rectitud y justicia. ¿Saben qué? No solo perdieron la guerra, los enemigos se quedaron con el arca. Todos huyeron humillados. Muchos muertos. Elí dañó a sí mismo, dañó a su familia, dañó a su pueblo, no con lo que hacía, sino lo que no hacía. Y vino alguien del campo de batalla y dijo, respondió el que trajo la noticia, dijo, Israel ha oído delante de los filisteos. Además ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Finés, y el arca de Dios ha sido tomada. Advertencia amarilla, no reaccionó. Advertencia roja, no reaccionó. Y pasó lo que pasa cuando pasamos en rojo, hay choque y hay muerte. Y sucedió cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho, mucha ofrenda robada, comida. Había juzgado a Israel durante 40 años. Si hubiera tenido esa reacción fuerte,
Nombraron el arca de la santidad de Dios y él se estremeció. Esa reacción fuerte que ahora le quebró la nuca, si la hubiera tenido antes no llegaban a esa situación. Dije que no solamente dañó a sí mismo, él murió y sus hijos, sino también, y su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta y a punto de dar a luz, y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas porque has dado a luz a un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Y llamó al niño Icabod diciendo: se ha ido la gloria de Israel por haber tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo: se ha ido la gloria de Israel. Es tremendo. Yo estoy cansada de ver perversión sexual y adulterio provocando muerte en las familias. Esa es una historia que comenzó mal y terminó peor. La debilidad de Elí tuvo efecto a largo plazo. Decadencia espiritual y moral en el pueblo. Hacen pecar al pueblo, dice en esa historia. Y eso dijo Elí mismo. Eso es lo grave. En realidad no estaba sordo, era desobediente, lo que es peor. Y eso con el tiempo anestesia la conciencia, trajo vergüenza y dolor. Elí perdió su ministerio y la vida y afectó futuras generaciones. En mi familia hemos luchado mucho con las herencias de maldición. Y Dios le había dicho, en verdad dije, leo de nuevo ese versículo: tu casa y la casa de tu padre andarían en mi presencia perpetuamente, para siempre. Eso es el plan de Dios. ¿Quiénes de ustedes tienen hijos? ¿Saben que Dios planificó que todos tus hijos estén en el reino y les sirvan? ¿Quiénes tienen nietos? ¿Saben que dijo que todos tus nietos le van a servir? ¿Quién tiene bisnietos? También eso, tus bisnietos también. Como mínimo 1000 generaciones, dicen, todos en el reino. Dice perpetuamente, hasta que estemos todos con Él. Pero ahora dice Jehová: lejos sea eso de mí. Honraré a los que me honran. He aquí, dice, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, para que no quede anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras él colma de bienes a Israel. Jamás habrá anciano en tu casa. La gente va a morir joven en tu familia, todo tipo de enfermedades. ¿Y cuál sería lo contrario? Si tú lo honras, el que tiene 100 años van a decir: qué jovencito murió. Yo antes de 120 no paro. Decidí empezar una nueva generación. Dije: no, en realidad lo decidió mi mamá. Mis hermanos, docenas de veces la he escuchado decir: yo quiero llegar a la presencia de Dios y poder decir: aquí estoy yo y los hijos que me diste. Nadie le habló de las 3 generaciones, pero dice: y mis nietos también, y mis bisnietos también. Siempre piensa en 3 generaciones y me miró, va a cumplir ahora el 26, 95 años. Y nadie de nosotros quiere que se vaya por cómo ella está en la presencia de Dios. Y me mira y me dice: y son muchos, Irma, 10 hijos, imagínense los nietos y los bisnietos. Pero dice: en el cielo hay mucho lugar. Eso es lo que Dios piensa sobre ti.
Y acá dice, todos morirán jóvenes. Les cuento una sola historia y ya llegamos al séptimo y último punto. Heike era amiga de mis sobrinas y el papá de Heike era mi compañero de secundaria. Mi sobrina Anne-Dore y Heike tuvieron sus 3 embarazos siempre juntos. Solo que mi sobrina esperaba una nena después de 2 varones y ella un varón después de 2 nenas. Justo yo estaba en Asunción, mi sobrina tiene su beba, todo bien, y Heike al día siguiente tiene su varoncito y 2 días después muere. Dejando una nena de 4, dejando una nena de 2 y un varoncito de 2 o 3 días. ¿Ustedes piensan que se la llevó el Señor? No. Fue a su presencia. Era una preciosa hija de Dios que servía a Dios. Pero acá dice de nuevo, como en muchos versículos, que morir joven es maldición. Su padre era adúltero. Y dice en Proverbios 2 que el adulterio da entrada directo a un espíritu de muerte. Y dice, y la muerte entró en su casa y acecha en sus veredas. ¿Saben lo que yo estaba tan enojada? Destruyó toda una familia. Yo quería buscar un palo que mansa, ¿no? Y rompérselo en la cabeza y decir, reaccionar. Lo mismo que sentía cuando volví a leer la historia de Elí. Dice, ¿cuándo ese hombre va a reaccionar? Hace algo, arrepentite, confesá, volvé a Dios, hace algo por los hijos que te quedan y por tus nietos. Y con eso ya estamos en el último punto, cómo combatir el pecado. Ya les dije un montón de eso, ¿verdad? Si daña tanto no tomar el pecado en serio, ¿cuánta bendición traerá tomarlo en serio, arrepentirse y volver? Y gloria a Dios que todavía puedes decidirlo. ¿Saben que la caída de Elí no vino de golpe? No nos volvemos sordos espirituales y ciegos espirituales y con la conciencia cauterizada de un día para el otro. Hay una historia en la Biblia donde una mujer que no podía tener hijos vino al templo y clamaba a Dios llorando a gritos del sufrimiento que tenía por no tener hijos. Y Elí, el sacerdote, dice que estaba sentado en la puerta. Siempre que habla la Biblia de él, el tipo está sentado sin hacer nada. ¿Eso se llama servir a Dios y vivir del ministerio? No. Y dice, bueno, mujer, con tu borrachera andate a otro lado. ¿Cuánto tinto te tomaste? Así dice en mi versión. Ya no tenía discernimiento. Cuando ella le dice qué estaba pasando, dice, bueno, que el Señor ¿vieron? Todavía manejaba el vocabulario santo cristiano. Dios te bendiga mucho. Ya todavía lo manejaba, pero ya no había vida espiritual en él. Escalón por escalón se cayó. Y dice, por lo tanto, porque después de tantas oportunidades no te diste vuelta, dice, yo he jurado a los descendientes de Elí que su maldad no será perdonada, ni con sacrificios ni con ofrendas. O sea, como no trató con el pecado, llegó el punto en que ya no había vuelta. Y muchas personas dicen, yo voy a pecar y voy a vivir tranquilo, total. 2 minutos antes de morir le pido perdón a Dios y como Él es un Dios de amor, me va a perdonar y voy al cielo. A veces no hay vuelta. Entonces, ¿cómo combatimos el pecado? No tolerándolo y no
coquetear con Él. No puedo ceder. No puedo. Si yo tengo que hacer un régimen para adelgazar, no me voy a agarrar una silla y sentarme frente a una panadería que tiene la vidriera llena de tortas, ¿verdad? Entonces, si tengo problemas con el alcohol, no voy a sentarme con gente que toma. Si tengo problemas con el vocabulario sucio, no voy a estar con los mal hablados y no voy a ceder un poquito, no coquetear con el pecado. ¿Sabe? Sí, pero es tan placentero, ¿sabes lo alegre que estoy cuando me mandé unos buenos tragos? Claro, si el pecado no produciría placer, nadie pecaría, casi nadie, ¿verdad? No coquetear, verlo como enemigo. ¿Podemos decir eso juntos? Aunque el pecado me produzca placer, es mi amigo. Perdón, es mi enemigo. ¡Auch! Y repitieron, fíjense bien, tenemos que corregirlo. Eso no está conectado y se me está apagando todo, como a Elise le apagó la visión espiritual. Aunque el pecado me haga sentir bien, es mi enemigo y me mata. Voy a verlo como enemigo y combatirlo. En el nombre de Jesús. Amén. El temor de Dios, dice la Biblia, es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Dios, aborrece. Pero lo siguiente que dice es, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Eso dice que es la salida. No tolerarlo, no coquetear, verlo como enemigo, combatirlo, confesar y arrepentirnos. 2 minutos. 2 minutos nos tomamos. Y lo que te vino a la mente mientras yo estaba hablando, se lo dices al Señor y le dices que te arrepientes, que lo quieres ver como amigo, enemigo y que no vas a tolerarlo. Se lo confiesas a Jesús y pides que en su fidelidad y justicia te perdone y saque las marcas, te limpie de la maldad y agrégale que Él repare el daño en tu mente, en tu alma y aún en tu cuerpo. ¿Quieres hacerlo? Gracias por ayudarme. Es ponerlo un poquito más fuerte para que no tengan miedo de hablar. Les pido que hablen en voz audible. Si te vinieron cosas a la mente que están mal, confiésaselo a Jesús. Pídele perdón. Pide que te limpie de esa maldad, de ese deseo de hacer lo malo. Sea enojo, sean vicios, sea lo que Él te haya mostrado. Pídele perdón, confiésale. Y dile que no quieres ir el camino de Elí. Quieres confrontar y combatir. Dile que quieres tomar en serio sus advertencias. Si sabes que con lo que hiciste dañaste a otras personas, pídele perdón y pídele que Él lo repare. Dile también que si tú tienes que ir a pedir perdón y arreglar algo, que lo vas a hacer. Dile que quieres esa tremenda bendición, que tú y tus descendientes, todos, perpetuamente
estén en su presencia y viendo su gloria, que eso quieres para tu vida. Y que como es algo tan precioso, estás dispuesto a pagar un precio alto. Dile al Señor que quieres todas las bendiciones que fueron retenidas por tu pecado. ¿Y sabes lo que el Señor te dice? Yo te quiero tener en el cielo. Yo te preparé un lugar. Yo ya preparé el cielo. Tú ven acá. Ven a sus brazos. Si te busca tanto, si te da una y otra oportunidad, es porque no se rinde. Tan fuerte es el deseo de querer tenerte cerca. Oh Espíritu Santo, convence, redarguye tú de pecado. Jesús, concédenos la gracia del arrepentimiento para escapar de la trampa del diablo. Ya nadie aquí debe estar cautivo. Redarguye de pecado y danos la gracia del arrepentimiento y escaparemos de la trampa y viviremos libres. Sobre todas las familias representadas aquí, quiebro la maldición de Elí en el nombre de Jesús. Quiebro la maldición de Elí, la dejadez, dejar pasar, tener una oportunidad de servir al Señor y no aprovecharla, la falta de temor de Dios, la falta de odiar el pecado, la quiebro en el nombre de Jesús. Y cada familia representada aquí, que ya tiene familia o tendrá en el futuro, los conecto de nuevo a lo que Él planificó por toda la eternidad, lo dejó escrito en la historia de hoy, que tú y tu descendencia perpetuamente le servirán todos los descendientes por toda la eternidad. Toda esa gloria pensó Él, y corto la maldición de Elí, toda una familia y todo un pueblo perdiéndose. Corto eso también de que te acostumbraste al culto, te acostumbraste a que Dios te bendiga, conoces la forma, pero el bombón ya no tiene contenido, la vida ya no está en ti. En el nombre de Jesús, corto toda forma exterior, corto de pensar que viniendo al culto, leer un poquito la Biblia y orar de vez en cuando, eso ya es todo. No es el arca, es el Señor del arca. Y siempre en tu corazón hambre y sed insoportable de Dios, para que vuelvas y para lo que Él diga que hay que pagar para volver, lo pagues. Y Él saciará tu sed y vivirás una paz, un placer, una vida que nada, pero nada de lo que ofrece el enemigo te lo puede dar, ni por asomo, ni la sombra. Eso, con eso te bendigo. Hambre y sed insoportable de Dios. Que tus rodillas se doblen solos donde estés, en cualquier lugar, y que tu alma grite por Dios y que tu espíritu lo busque, y que el temor de Dios, el respeto, la adoración sea como respirar para ti. Con eso te bendigo y te abrazo en el nombre de Jesús.